Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Hernández Rodríguez. Soy maestro de la Escuela Superior Actopan, de la carrera en Diseño Gráfico. Soy docente de las materias de Principios de Fotografía y Fotografía Avanzada. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la fotografía, ya sea blanco y negro o a color, y tiene que ver con la luz. Recordemos que la fotografía, por su traducción, por su significado, es dibujar o pintar con luz. Entonces la luz es un elemento principal, es un elemento básico que debemos aprender a controlar para tener mejores resultados en nuestras fotografías. El tema específicamente que vamos a tratar el día de hoy habla sobre las luces duras y las luces suaves o difusas, también lo podemos encontrar con ese término. Hay que entender que tanto las luces naturales como las luces artificiales pueden tener una de estas dos características. Puede ser una luz dura o puede ser una luz suave, indistintamente de si es natural o de si es artificial. Hay que entender que el objetivo del día de hoy es poder identificar cuáles son las características de estas luces duras y de estas luces suaves o difusas, cómo se ven en una fotografía, qué connotaciones nos pueden dar para, repito, poder tener una connotación mucho más adecuada de acuerdo al objetivo que vaya a ser o vayamos a querer darle a nuestra fotografía. Se considera una luz dura aquella que produce una transición muy dramática, muy inmediata entre luz y sombra. Podemos prácticamente ver en la imagen de la izquierda que no hay una línea muy clara, muy definida en dónde empieza la luz y dónde empieza la sombra. Eso es una luz dura. Por el contrario, una luz suave es aquella que nos produce una transición gradual entre luces y sombras. En el caso de la imagen de la derecha podemos ver que esa misma fotografía, ese mismo objeto, tiene una transición mucho más gradual entre luces y sombras. No hay una línea definida, una línea clara de dónde empieza la luz y dónde empieza la sombra. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estas características de la luz dura o de la luz suave o difusa no modifican la intensidad de la luz. En ambos casos, el punto más alto de luz es exactamente el mismo, es decir, el punto más iluminado o con más luz de una luz dura es exactamente el mismo de una luz suave, y caso contrario, la parte más oscura de una luz dura es exactamente igual a la de una luz suave. ¿Cómo podemos conseguir una luz dura y cómo podemos conseguir una luz suave? Esto es obviamente el gran secreto y el gran punto de este tema. La principal razón que hace que una luz sea dura o suave es la relación de tamaño entre la fuente de luz y lo que se está fotografiando. Es decir, y de manera muy concreta y muy definida, podemos entender que cuanto mayor sea el tamaño de la luz aparente, más suave será esta. Otra de las formas en cómo podemos modificar la potencia de la luz es que cuanto más alejemos nuestro punto de luz de nuestro sujeto, de la persona o objeto que estemos fotografiando, más empequeñecemos el tamaño aparente de la luz y por lo tanto tenemos una luz dura. Pensemos en estos dos ejemplos que son como los básicos que podemos tener a nuestro alcance. La luz del sol. Todos hemos visto fotografías, incluso hemos tomado fotografías con una luz del sol muy potente, con una luz del sol a mediodía, y nos habremos dado cuenta que las luces, las partes iluminadas de nuestra fotografía son muy claras, son muy nítidas, son muy claras, y por el otro lado, en esa misma imagen, con ese mismo sol, tenemos una sombra muy marcada, muy oscura. El sol es una luz dura. Una de las características de las luces duras es eso justamente, nos genera partes muy iluminadas y nos genera partes muy oscuras que en algún momento pueden ser difíciles de editar o de revelar en Lightroom, en Photoshop o en cualquier otro programa que utilicemos. Entonces, esta luz del sol es una luz dura, nos genera partes muy iluminadas y partes muy oscuras. Como veíamos anteriormente, ¿qué características tiene el sol como fuente de iluminación que la hagan una luz dura? Es una fuente de iluminación pequeña y alejada.
Esas son las dos condiciones en las que se puede generar una luz dura. Una fuente de iluminación muy pequeña nos genera una luz dura, o una fuente de iluminación lejana nos genera una luz dura. Por eso es que el Sol tiene esta característica. Ustedes conocerán o habrán escuchado de accesorios para fotografía. Específicamente hablamos de los snuds. Estos snuds son unos conos que se ponen en las lámparas para generar un haz de luz muy definido, muy controlado. Esos snuds, una vez más, nos generan una luz dura. Lo que puede ser un flash o una lámpara muy grande, con este accesorio se transforma en una luz muy definida, muy concentrada, y nos genera una luz dura. Caso contrario, el siguiente ejemplo: un día nublado se traduce en una luz suave. Aunque obviamente tenemos como fuente de iluminación al sol de por medio, un día nublado es una luz suave porque es una fuente de iluminación mucho más grande y mucho más cercana. Es decir, las nubes sirven como una especie de pantalla, como una especie de manto que nos ilumina desde todo el cielo. Ya no es el sol en un punto en específico el que ilumina, es todo el cielo lo que nos ilumina en función de la potencia del sol. Por eso es que en un día nublado no tenemos sombras tan marcadas, tan densas, tan oscuras como en un día completamente soleado. Un día nublado tiene una luz suave porque es una luz muy grande y porque es una luz mucho más cercana. Las nubes están mucho más cerca de nosotros que el sol. Entonces, esa es la condición para poder generar luces suaves, una fuente de iluminación grande o una fuente de iluminación mucho más cercana. De igual manera, hemos visto, o ustedes conocerán, accesorios para fotografía, para los flashes específicamente, que hacen que una fuente de iluminación se haga más grande. Cajas de luz octagonales que pueden tener 1 metro, 2 metros de diámetro, convierten nuestro flash en una fuente de iluminación mucho más grande. Por eso es que estos accesorios se transforman o nos ayudan a transformar la luz de nuestro flash en una fuente de iluminación mucho más grande. ¿Cuándo tenemos que utilizar una luz dura y cuándo tenemos que utilizar una luz suave? Digamos que ni una es más correcta que la otra, dependiendo de las necesidades, de los requerimientos, de los gustos que podamos tener para nuestras fotografías. En este caso, una luz dura, como la que tenemos en la fotografía del ejemplo, y como dice ya el texto, una luz dura nos connota sensación de más agresividad, de más dinamismo, de un sentimiento mucho más aguerrido, mucho más dinámico, mucho más dramático, mucho más impactante. Si lo que nosotros queremos lograr con nuestras fotografías, tanto en color o en blanco y negro, son justamente estas connotaciones de agresividad y demás, podemos y debemos tal vez utilizar una luz mucho más dura, aunque consideremos que la edición tal vez se pueda volver un poquito más complicada porque tendremos partes mucho más iluminadas y partes mucho más oscuras, como en este caso de la imagen. El brazo del niño está muy oscura, obviamente la sombra proyectada en el pasto también es muy dura, etcétera, etcétera. Puede complicarnos un poquito el revelado y la edición de la fotografía. Por otro lado, las luces suaves nos generan sensaciones de mucho más romanticismo, algo mucho más afable, mucho más amigable, mucho más tranquilo. De igual manera, si lo que nosotros queremos lograr con estas fotografías es justamente esa sensación de pasividad, de melancolía, de algo afable, amigable, probablemente nuestra mejor opción sea utilizar una luz suave para tener una mucho mayor textura en la ropa, en la piel, partes mucho menos oscuras, una mucho más fácil edición, mucho más control de los colores, de las luces, etc. Tenemos algunos libros que nos pueden servir de ejemplo para que podamos tener mucha más información para pues, consulta de este tema y de muchos otros más. Por mi parte es todo, espero que les haya servido esta información, que la puedan utilizar, que puedan tener mucho mejores fotografías y nos vemos en siguientes ocasiones.